Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Y el pueblo del Señor? Amén, aleluya, bendito Dios. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, Él es fiel y Él es verdadero. Él nos tiene en su casa. ¿Qué más podemos pedir? Estar en la casa del Señor es lo mejor que nosotros podemos hacer. Amén. Cada vez que se abre la casa del Señor, bendito Dios. Bueno, sin pérdida de tiempo, abra su Biblia en el libro de Segunda de Timoteo y vamos a estar en el capítulo 2 y en el verso 19 y 21. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando todos lo tengan, ustedes me pueden indicar con un amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bendito Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, en esta hora, Señor, yo estoy delante de tu divina y poderosa presencia, Señor amado. Señor, te pedimos que seas tú hablándonos en esta noche, Padre. Tu palabra, Señor, bendita, que, Señor, es alimento y medicina, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor, que lo que tú, Dios de la gloria, ya, Dios mío, me has dado, Padre celestial, que yo comparte esta palabra, Señor, con tu pueblo amado, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendito Dios, aleluya. Tome su asiento, amado hermano. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. La palabra del Señor, amados hermanos, nos dice, ¿verdad?, de que todo aquel que ya ha conocido esta gran verdad, la verdad que es la palabra de Dios, esta verdad que ha venido a cambiar nuestra vida, esta verdad que ha venido a transformar nuestra alma, esta verdad que vino, amados hermanos, a quitarnos la venda que nosotros teníamos en otro tiempo que no conocíamos del Señor. Esta verdad es este fundamento en el cual usted y yo hemos creído, en el cual usted y yo lo hemos atesorado. Esta es la palabra del Señor, la que ha cambiado, la que ha venido a darnos gozo, la que nos ha venido a dar un nuevo sentir a esta vida. En otro tiempo, usted y yo que no conocíamos del Señor, usted que no nació en el Evangelio, usted y yo andábamos perdidos, usted y yo andábamos descarriados, usted y yo andábamos de una manera terrible. Pero un día la verdad de Cristo llegó a nuestras vidas. Un día el Señor tuvo misericordia de nosotros y extendió su mano preciosa para sacarnos de ese mundo malo en el cual usted y yo nos encontrábamos. Mire, la palabra de Dios nos dice que nosotros no teníamos esperanza, que nosotros estábamos, amados hermanos, sin ninguna esperanza, pero bendito sea el nombre del Señor, que Él dio su vida en la cruz del madero para que usted y yo tuviéramos esta esperanza viva, esa esperanza que nos lleva al reino de los cielos. Bendito Dios, aleluya. Pero nos lleva, amados hermanos, y estaremos con el Señor. Amén. Pero dice su palabra que todo aquel que invoca el nombre del Señor, que se aparte de toda iniquidad, que se aparte de toda maldad, que ya no podemos seguir viviendo como vivíamos en otro tiempo. En otro tiempo vivíamos terriblemente. Si usted le echa un vistazo así rapidito a su vieja manera de vivir, qué terrible era usted y yo.
pero bendito Dios que el Señor ha tenido misericordia de usted y de mí, y que ahora Él nos ha cambiado, nos ha transformado, y que ahora nuestros pensamientos son diferentes a los pensamientos que usted y yo teníamos antes, porque antes nuestros pensamientos solo era de hacer el mal, solamente era, amados hermanos, de maquinar cosas terribles. Pero bendito Dios que el Señor hasta eso nos cambió, nuestro pensamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nos cambió todo, bendito Dios. Y por eso nosotros tenemos que glorificar y exaltar el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendito Dios. Por esta razón, mi amado hermano, usted y yo que conocemos la palabra de Dios, usted y yo que esta verdad nos ha venido a hablarnos, a cambiarnos, usted y yo ya no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. No podemos, porque esta verdad, amados hermanos, tiene que ser para agradar al único Dios, al Dios verdadero, aleluya. Por eso usted y yo debemos de vivir para agradarlo a Él, aleluya. Ya no podemos agradar al mundo, porque usted y yo ya salimos de ese mundo. Vivimos en este mundo, sí, pero nosotros no somos de este mundo. Usted y yo estamos solamente para agradarlo a Él, al que lo llamó a usted de las tinieblas a su luz admirable, bendito Dios. Entonces estamos para agradarlo, para exaltarlo solamente a Él, y para que nosotros, hermanos, vivamos una vida agradable a Dios, aleluya. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo 6:24. Mire lo que dice, váyase ahí a Mateo 6:24. Y dice así: ninguno puede servir a dos señores. No podemos servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Usted y yo ya no podemos, amados hermanos, servirle a Dios y servirle al mundo. O usted es de Dios o usted es del mundo. O usted le sirve a Dios o usted le sirve al mundo, pero no podemos estar divagando en dos pensamientos. Nosotros tenemos, amados hermanos, que saber cuál es la línea. Usted y yo tenemos que saber cuál es la ruta a la cual nosotros nos dirigimos, y esa ruta es llegar a la patria celestial, agradando al Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre, aleluya. Por eso, amados hermanos, nuestro fundamento, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, bendito Dios, aleluya, tiene que ser firme. Usted y yo tenemos que vivir en firmeza. Usted y yo tenemos que vivir, amados hermanos, ya no tambaleándonos, sino firmes, sino, amados hermanos, caminando en la brecha, sabiendo que nuestra morada está pronto. Aquí estamos solamente de pasadita, pero pronto, muy pronto, amados hermanos, vamos a llegar a ese lugar donde vamos a vivir eternamente y para siempre. Bendito Dios, aleluya. Alégrese, yo me alegro. Bendito Dios, aleluya. Yo me alegro porque, ¿sabe? En estos días he estado meditando, ¿verdad? Casi no medito. He estado meditando, mire, me ha estado afectando mucho mi salud, y he estado platicando con el Señor y le digo: Señor, no sé qué me está pasando. Ya los años y esta bola de años que traigo ya me están pesando y me están saliendo tantas cosas, y le digo: Señor, si un día vienes tú por mí, no me quisiera morir, porque nadie se quiere morir, pero sé que voy a morar contigo. Y si tú vienes pronto por mí, Señor, me voy a ir con tristeza porque dejo a mi familia, pero me voy a ir gozosa porque sé para dónde voy. Me he puesto a pensar, digo, como dice el apóstol Pablo, que el morir es ganancia. Y a veces no queremos que nos hablen de la muerte, pero la verdad, amados hermanos, es algo que ninguno de nosotros nos podemos esquivar. A todos nos va a llegar un día, a unos más antes, a otros más después, o a todos juntos. Pero el que nos llegue antes, amados hermanos, que sepamos
que vamos para ese lugar que el Señor dice que fue a preparar morada para usted y para mí. Bendito Dios, aleluya. Por eso, amados hermanos, tenemos que estar firmes en esta fe, en esta palabra que el Señor, aleluya, nos ha dejado para que nosotros nos deleitemos en su palabra preciosa. Pero mire lo que dice: Dios conoce a los que son suyos. Y una pregunta que nos tenemos que hacer: ¿será que el Señor me conoce que soy de Él? ¿Soy de Él? Porque el Señor dice, mire, y teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Bendito Dios. Pero hay gente que está dentro de las iglesias, amados hermanos, pero Dios los desconoce. Hay gente que está solamente de paso y Dios no los conoce. Y mire, váyase más arribita de este versículos que nosotros leímos, ahí en el versículo 17 y el 18, la palabra nos habla de dos hombres, uno llamado Himeneo y el otro Fileto, y dice que estos hombres conocieron la verdad. Estos hombres estuvieron dentro de la sinagoga, de donde se predicaba la palabra y lo predicaba el apóstol Pablo, y conocieron la verdad, pero la verdad, amados hermanos, nunca llegó a ellos porque ellos cerraron su corazón. Mire lo que dice el versículo 17. Desde el 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, dice, carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. Estos hombres se habían introducido y estos habían escuchado la verdad, estos habían conocido la verdad, pero dice la palabra del Señor que ellos se apartaron, y no solamente se apartaron, sino que, amados hermanos, estaban también hablándoles a los que ya habían conocido la verdad y les estaban engañando, los estaban llevando por otra doctrina y les estaban enseñando, les estaban diciendo de que era mentira que íbamos a resucitar después, que ya había pasado eso, y los estaban, a esta gente que estaba nueva en el evangelio, los estaban confundiendo. ¿Por qué? Porque estos no eran del Señor. Mire lo que dice el primera de Juan 2:19. Hablando acerca de la gente que el Señor conoce, los que son suyos. Usted y yo tenemos que estar seguros que cuando el Señor nos llama, es porque el Señor lo ha conocido. Aleluya. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Nosotros tenemos que estar seguros, mis amados hermanos, que nosotros le pertenecemos al Señor, que no estamos solamente por oír o por llenar un espacio, que nosotros sepamos que realmente usted y yo vamos para ese lugar que el Señor tiene preparado para usted y para mí, bendito Dios. También en el Antiguo Testamento, amados hermanos, allá en el libro de Números, capítulo 16, vemos a un grupo de hombres también que se rebelaron en contra del Señor, y ahí encontramos a Coré, a Abiatán y a otro hombre. Son tres hombres que dice que estos hombres estaban también hablando en mal de Moisés. Estos hombres estaban corrompiendo, se habían corrompido, y estos hombres conocían quién era Jehová y sabían que Dios había levantado a Moisés, que el Señor lo había levantado como líder y que lo había sacado y que lo había puesto para que sacara al pueblo de Egipto de servidumbre de Faraón, y los había llevado por el desierto y les había mostrado todo lo que el Señor había hecho por el pueblo. Pero estos hombres, este hombre Coré
Josué, dice la palabra del Señor que le tenía envidia a Moisés, y que le dijo a Moisés y le dijo al pueblo, y delante de Moisés le dijo: ¿y ustedes por qué le hacen caso a Moisés? Si Moisés es igual que nosotros, él no tiene más sabiduría que nosotros. Y entonces y el pueblo empezó a ver que a Moisés y a ver a Coré. Y entonces dice que mucho pueblo se fue con Coré. Y entonces dice que Moisés le oró a Dios, y Dios le dijo: Moisés, no te preocupes, no te preocupes. Dile a Coré que mañana yo diré quién es de Jehová y quién no es de Jehová. Mire, váyase allá al número 16, o ya está ahí. Yo soy la que no estoy ahí. Números 16, del versículo 5 en adelante. Y dice, y habló, más adelante, nos vamos desde el 16 del 1 hasta que lleguemos al 5, dice: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, de Datán, y Abiarán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron en contra de Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Y entonces cuando ellos se acercaron al día siguiente, miren el versículo 30, dice más, cuando ya Moisés les empezó a decir lo que el Señor le había dicho a él, dice el 30, más si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que está debajo de ellos. Y dice la palabra de Dios que ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Por qué? Porque estos hombres no querían la autoridad que Dios le había dado a Moisés y se habían rebelado. Había habido una conspiración contra Moisés, pero Dios conoce a los que son suyos. Y Dios conoció que Moisés y Aarón, él los había levantado para que dirigiera el pueblo de Israel. Y a este hombre, con toda su familia, con todo lo que él tenía, dice la palabra del Señor, que los desconoció. Y no solamente los desconoció, sino que dice que abrió la tierra y se los tragó vivos. Qué terrible, amados hermanos, que estos estaban allí, andaban con el pueblo de Israel, conocían a Jehová, habían visto lo que el Señor había hecho, que cuando Moisés oraba al Señor, el Señor se respondía y hablaba, pero aún así estos hombres se rebelaron en contra del Señor. Pero el Señor conoce a los que son suyos. Bendito Dios, aleluya. Por eso en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Bendito Dios. Cuán importante, amados hermanos, es saber que Dios nos conoce como ovejas. Pero qué terrible es, amados hermanos, que nosotros estemos cantando, que estemos levantando manos, que prediquemos o que enseñemos, pero que Dios no nos conozca. Qué terrible, ¿sabe por qué? Porque el corazón está lejos del Señor. Mire lo que dice Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué terrible. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y quién es su Padre?
Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Padre, bendito Dios, y nosotros tenemos que hacer la voluntad, no mía, no suya, sino la voluntad del Señor. Por eso dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, muchos, dice, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre y en tu nombre echábamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. No importa. Si Dios en su misericordia puede usar a cualquiera. En su misericordia Dios usa al que Él quiere. Pero dice la palabra del Señor que solamente al que Él conoce como hijo, Él. Alabado Dios, aleluya. A todo aquel que invoca el nombre del Señor tiene que apartarse de toda maldad, de toda iniquidad. Y dice, y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible, amados hermanos, que nosotros mismos nos estemos engañando, que nosotros mismos creamos de que vamos para el reino del cielo. Todos vamos al reino del cielo, amén. Pero ¿será que vamos para el reino de los cielos? Usted y yo tenemos, amados hermanos, esta palabra que es el espejo para nuestra alma y es la que nos declara, amados hermanos, cómo realmente usted y yo estamos delante del Señor. No tiene ningún hombre que decirle, ninguna mujer que decirle cómo usted está. Solamente leamos la palabra y miremos nuestra vida en esta palabra y asegurémonos si vamos para el reino de los cielos o no vamos para el reino de los cielos. Si somos de Dios o no somos de Dios, o si nuestro corazón se ha alejado de Dios por tantas cosas. Tenemos, mis amados hermanos, que hacer una reflexión y una conciencia de dónde está y cómo estamos delante del Señor. Bendito sea su nombre. Por eso el Señor declara en el versículo 19, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártese de maldad, apártese de pecado. Ya no sigamos en el pecado, ya no sigamos viviendo como antes que nosotros no conocíamos del Señor. Porque cuando no conocíamos del Señor, amados hermanos, el enemigo nos andaba como títeres de aquí para allá. Andábamos ciegos, mudos, sordos, andábamos de todo. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, cuando Cristo alumbró a nuestra vida con esta gran verdad, amados hermanos, todo tiene que haber cambiado en nuestra manera de vivir. Tiene que haber hecho la diferencia, porque dice la palabra del Señor que Él nos ha puesto como sal en esta tierra, como lumbrera, para que usted y yo alumbremos en este mundo de oscuridad. Aunque vemos la luz esta material, pero no se habla de esta luz, sino la luz de Cristo que está en nuestra vida, que usted y yo tenemos que alumbrar en esa vida. Por eso usted y yo tenemos que hacer la diferencia. Por eso esta verdad, mis amados hermanos, aleluya, nos vino a descubrir todo el pecado en el cual nosotros vivíamos, pero nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres, bendito Dios, alégrese, porque el Señor lo hizo libre, porque ahora usted ya no es un mentiroso, ya no es un, amados hermanos, aleluya, como era usted y yo antes. Ahora tenemos que ser libres de todo eso, que sí, amados hermanos, se quieren venir a pegar esas cosas, que sí quieren volver a venir a nuestra vida. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos esta verdad tan grande. Mire, Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Porque mire que hasta eso nos ha dado sabiduría el Señor a nosotros. Antes no éramos sabios. Antes, amados hermanos, nos conducíamos terriblemente, pero Dios nos ha dado sabiduría. Salmo 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz, ¿y qué dice? Y síguela. Tenemos que seguir esta paz, esta verdad que nos alumbra en nuestro caminar, bendito Dios. Efesios 4:17-22, mire lo que nos dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Usted y yo ya no tenemos que andar como los del mundo. Usted y yo tenemos que hacer la diferencia.
Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento. ¿Por qué? Porque el enemigo los tiene, amados hermanos, atrapados. Porque el enemigo los tiene cegados. Porque el enemigo no los deja pensar con cordura, sino que solo piensan cosas vanas. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, o sea, usted y yo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Bendito Dios, aleluya, esta gran verdad que nos ha llegado a cada uno de nosotros en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué dice? Que nos despojemos del viejo hombre, que nos despojemos de todas aquellas cosas, mis amados hermanos, que el enemigo quisiera que usted y yo volviéramos a tener, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que haber estado ya despojados, tenemos que tener una diferente manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo ha alumbrado a nuestras vidas, bendito Dios. Pero mire qué es iniquidad. Dice que iniquidad es maldad, es perversidad, es abuso o gran injusticia. La iniquidad es la maldad y la impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios fundada en el desconocimiento o rechazo a las leyes de Dios. Entonces, quienes tenemos que apartarnos de iniquidad, somos todos aquellos que invocamos el nombre del Señor. Tenemos que apartarnos de todas esas cosas. Sí, el enemigo quiere que usted vuelva a ser el mismo de antes, porque ese es el trabajo del enemigo. ¿Usted cree que el enemigo está contento con usted y conmigo? No, está enojado, está furioso, lo quiere matar, lo quiere deshacer, lo quiere ver burlado, lo quiere ver tirado, lo quiere ver en una desgracia, porque ese es el trabajo del enemigo. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que vernos ya despojados, porque usted y yo conocimos esta gran verdad. Bendito Dios, aleluya. Entonces, el que ha conocido este fundamento de Dios ya no puede seguir contaminándose con este mundo, con las cosas de este mundo, ni exponiendo el templo del Señor. Usted y yo somos el templo del Señor. En usted y en mí mora el Espíritu Santo de Dios. Entonces usted y yo tenemos que cada día limpiar el templo del Señor de todas aquellas cosas que se nos quieren pegar, de todas aquellas cosas que el enemigo ofrece. Por eso dice que tenemos, amados hermanos, que poner nuestra vida cada día a los pies del Señor. Y dice que no tenemos que ponerlos en aquellas cosas que no es provechoso. Y usted y yo sabemos qué es lo que nos trae beneficio y qué es lo que no nos trae beneficio. Usted y yo sabemos las cosas que sí nosotros podemos hacer bien y las que usted sabe que no podemos hacer bien. Mire, el pastor o los diáconos no andan detrás de usted como esos que andan vigilando a la gente. ¿Cómo se llaman? Los detectives, con esa gran lupa detrás. No. El que está viéndolo a usted y a mí es Jesús. Es el ojo de Dios. Del ojo de Dios no necesita lupa, porque Él nos conoce. Él sabe lo que usted y yo hacemos. Y usted sabe y yo las cosas que no debemos de hacer, que no son provechosas para nuestras vidas. Bendito Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que exaltar el nombre del Señor. Tenemos que vivir una vida agradando a Dios. Usted y yo
Aquí glorificamos y exaltamos el nombre del Señor y decimos aleluya, gloria a Dios. Pero eso mismo que hacemos aquí tiene que reflejarse cuando estamos en ese mundo, cuando andamos allá en esas calles. No que usted va a andar ahí diciendo que la gente debe pensar que usted es un loco, diciendo aleluya, gloria a Dios. No, pero amados hermanos, viviendo una vida agradable delante de Dios. ¿Cómo es nuestro comportamiento aquí? Aquí todos nos conocemos, pero el mejor comportamiento que nosotros tenemos que tener es el allá afuera, porque la gente de afuera es la que tiene que ver el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Bendito Dios, aleluya. Mire lo que dice Santiago 3, 11 al 12. Dice, porque lo que usted habla aquí es para glorificar el nombre del Señor. Pero si allá afuera usted habla otras cosas y usa otras palabras que en lugar de glorificar el nombre del Señor, lo que hace es contradecir lo que es la palabra del Señor, entonces estamos en dos pensamientos, divagamos en dos pensamientos. Y mire lo que dice Santiago, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce o agua salada y dulce. Si aquí usted y yo exaltamos el nombre del Señor, glorificamos el nombre del Señor, bendecimos el nombre del Señor y tenemos hablamos como cristianos, como hijos de Dios. Y cuando estamos allá en el mundo, estamos hablando como que no conociéramos a Dios. Entonces estamos como esto que dice Santiago. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿No podemos bendecir con esta misma boca al Señor y hablar sandeces cuando nadie nos ve? Tenemos, amados hermanos, que estar firmes. Esta verdad nos ha venido a hablar la verdad. ¿A quiénes les gusta que les digan la verdad? A muy poca gente les gusta que le digan la verdad. Pero la verdad, aunque duela, sana. Aunque duela, pero lo corrige. Esta verdad. Y la palabra del Señor, cuando nos vino a hablar a nosotros y nos vino y empezamos a mirar, wow, vimos que nuestra vida estaba terrible. Pero ¿quién nos confrontó? La palabra. Esta palabra hermosa que el Señor vino a transformarnos. Bendito Dios. No podemos entonces, amados hermanos, permitir que nuestro vestido que el Señor nos ha dejado para que nosotros lo tengamos limpio y sin manchas y sin arrugas, lo vengamos a manchar, lo vengamos a ensuciar. No podemos, amados hermanos, contaminar este vestido hermoso que el Señor nos ha dejado y nos ha dado para que nosotros lo conservemos limpio y puro, porque muy pronto el Señor arrebatará a su iglesia, a su novia, pero la quiere hallar limpia, blanca, transparente, sin mancha y sin arruga. Bendito Dios. Dice el Salmo 32:2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado. Usted y yo tenemos que sentirnos bienaventurados, bendito Dios, aleluya. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? No podemos permitirle al enemigo que contamine nuestra vida. No podemos, amados hermanos.
En 2 de Corintios 6, 17 al 18, mire lo que nos dice. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos, salid de este mundo malo, bendito Dios, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No toquéis nada de lo que pueda contaminar su vida espiritual, bendito Dios. Y dice, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces usted y yo, amados hermanos, démonos cuenta que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. No podemos tocar todo aquello que sabemos que nos va, amados hermanos, a ensuciar nuestra vida espiritual, a todo aquello que nos va a separar del Señor, bendito Dios, aleluya. Hay una contaminación terrible, amados hermanos, de pecado. El pecado se ha multiplicado. El pecado está terrible, que hay gente que ya no mira, que miren que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, bendito Dios, aleluya. Y hay, amados hermanos, una contaminación terrible. Usted cuando a veces va manejando y ve así en el aire, usted ve aquellas nubes, y no de agua que va a llover, sino aquellas nubes negras de la contaminación que hay en el aire. Y usted la puede ver, pues así, amados hermanos, está esta gran contaminación de pecado, que sabe qué quiere mancharle su vestido, quiere ensuciarle su vestido. Pero usted y yo tenemos, amados hermanos, que ser sabios y apartarnos de todo eso, salir de en medio de lo que nosotros sabemos que nos puede contaminar. Hay una anécdota, y yo creo que ya muchos la han oído, una anécdota de una jovencita que le dijo al padre, y eran cristianos, y le dijo al padre: Padre, déjame ir a la fiesta de la escuela. Me han contado que son tan bonitas, y déjame ir, y déjame ir. Y él le dijo: ¿pero por qué quieres ir? Porque yo quiero ir. ¿Y qué vas a ir a hacer ahí? Mira, no voy a hacer nada. No voy a bailar, no voy a tomar, solo voy a estar parada porque quiero ver todo. Y vino el padre y le dijo: ok, te voy a dejar ir, con una condición. Sí. Le dijo: ponte tu vestido blanco. ¿Pero por qué ese? Ponte tu vestido blanco, te queda hermoso. Y le dijo: sí, se lo puso. Y cuando iban de camino, él era minero, y cuando iba de camino, él le dijo: pero voy a pasar a la minería y quiero que bajes conmigo. Y le dijo: pero se me va a manchar el vestido. Y le dijo: no, si tú no vas a tocar nada, si tú no vas tú solo vas a estar parada y no vas a tocar nada. Bueno, y fue y entró, y él agarró unos papeles, y ella parada sin tocar nada, sin hacer nada. Y ya cuando salieron y llegaron a la luz, su vestido estaba ya no blanco, ya era beige, estaba manchado. Y ella dijo: mi vestido se me manchó. Dice: pero si no hice nada, no toqué nada. Y le dijo: así te iba a pasar en ese baile. No ibas a tocar nada, no ibas a bailar, no ibas a tomar, no ibas a hacer nada, pero tu vestido espiritual se te iba a manchar, porque la contaminación no la miras, pero ahí está. Y muchos, amados hermanos, lamentablemente están contaminando su vestido espiritual, pensando que es algo inocente lo que voy a ir a hacer. No es nada, pero lamentablemente se contamina el vestido espiritual. Por eso dice la palabra del Señor: todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ya estoy en otro versículo, donde empezamos. Bendito Dios, dice: todos los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque la iniquidad es maldad. La iniquidad, amados hermanos, es todo lo que va en contra de Dios. Usted y yo queremos hacer lo mejor para nuestro Señor,
pues apartémonos de todas esas cosas que usted y yo sabemos que no nos convienen. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Eclesiastés 9:8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. En todo tiempo. En el tiempo de la prueba, en el tiempo de la lucha, en el tiempo de la tentación, en el tiempo de la adversidad, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca te falte ungüento sobre tu cabeza. Bendito Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque usted y yo conocemos esta gran verdad, aleluya. El Señor quiere que usted y yo nos mantengamos firmes en la fe, en lo que usted y yo hemos creído, en lo que usted y yo hemos atesorado, en lo que usted y yo estamos, bendito Dios, que es en Cristo Jesús, alabado sea su nombre. Que nada lo mueva, que nada lo mueva de la fe en la que usted y yo hemos creído, bendito Dios. Que nada nos mueva de este fundamento de la verdad, aleluya. Aunque Él tardare, amados hermanos, aunque Él tardare, sabemos que Él vendrá. Que Él vendrá, bendito Dios, aleluya, por su pueblo, que Él vendrá por su iglesia, que Él vendrá por su novia y que tendremos, bendito Dios, aleluya, esa fiesta gloriosa en aquel día, esa fiesta hermosa, bendito Dios, aleluya, donde Él, aleluya, nos va a dar esa cena, bendito Dios, donde Él va a ser el anfitrión y nosotros, aleluya, sus huéspedes. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, bendito Dios, aleluya. Pero usted y yo tenemos que seguir confiando que Él pronto vendrá por su amada iglesia. Mantenernos firmes, bendito Dios, en este fundamento de la verdad. Mantenernos allí en la brecha, bendito Dios, aleluya. No se desespere, no que nada lo mueva. Espere en el Señor. Mire lo que dice Lucas 13:24 al 28. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, y Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois, no los conozco. No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Señor, pero si allí estaba yo. Señor, si yo hablaba en lenguas. Señor, si yo predicaba. Señor, si yo enseñaba. Señor, si yo estaba ahí cuidando las puertas. Señor, si yo estaba haciendo muchas cosas. Pero el Señor dirá, alabado Dios, en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y qué terrible. Y vosotros estéis excluidos. Tenemos, amados hermanos, que asegurarnos que cuando Él venga por su pueblo, usted y yo vayamos. Tenemos, amados hermanos, la maldad está terrible. Oh, sí, está terrible, amados hermanos. Que dice la palabra de Dios que si le fuese posible, hasta a sus escogidos se engañaría. Pero el Señor nos está advirtiendo.
Él nos está diciendo a través de su palabra, amados hermanos, que tenemos que estar firmes, porque Él conoce a los que son suyos. Él nos conoce. Él sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Pero eso lo sabe solamente Él. El pastor no lo sabe. Ningún diácono lo sabemos. Él lo sabe. Pero usted y yo tenemos que asegurarnos que Él me conoce. Que Él me va a decir, no Elizabeth, dicen los hermanos, es decir Rosa, dicen, ven para acá. O no me va a llamar. Pero tenemos que asegurarnos, usted individualmente. Alabado Dios. Salmo 97:10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Cuántos amamos a Dios? Aborrezcamos el mal. Aborrezcamos lo que el mundo nos ofrece. Aborrezcamos todo aquello que sabemos que no nos lleva a nada bueno, que se ve bonito. Porque usted cree que el enemigo nos viene a poner las cosas feas. Nosotros cuando vamos a comprar al mercado y vemos una manzana toda así, viejita, payula, usted la va a agarrar. Usted va a ver aquella manzana así bien rojita que hasta brilla y usted hasta siente que la muerde y ya, ¿verdad? Pues así, el enemigo no le va a presentar una cosa fea. Usted decir, el enemigo va a presentar cosas hermosas, cosas que le van a decir, ay, esto no es problema. Ay, ¿qué tiene que tú vayas allí? No hay problema. Ve, diviértete, eres joven. A los jóvenes les dice, eres joven. A nosotros los viejos nos dicen, ay, ya estás mayor. Ay, ¿qué tiene? Sí, porque así es el enemigo, amados hermanos. Él es astuto. Él es astuto. Pero Dios nos ha dado sabiduría. Y tenemos que usarla. Demande sabiduría. Si usted cree que no tiene sabiduría, dice la palabra de Dios, demande sabiduría, que Él le dará sabiduría, bendito Dios. Entonces, mire lo que dice 2 de Timoteo 2:21, ya para concluir. Alabado Dios ahí. Alabado Dios. Dice, así que, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles? De todo pecado, de todas aquellas cosas que usted y yo sabemos que no nos lleva ningún beneficio. Será instrumento para honra, santificado. Y mire, no solo santificado, dice útil al Señor. Usted es un instrumento útil. Si el enemigo le ha venido a poner, no, tú no sirves para nada, no, tú no haces las cosas bien. El Señor reprenda al diablo. El Señor dice que usted es un instrumento útil. Útil para el Señor. Y dispuesto para toda buena obra. Entonces, amados hermanos, dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor, que se aparte de toda iniquidad. Amén. Le voy a pedir a mis hermanos que pasen. Alabado Dios, aleluya. El Señor está pronto. El enemigo sabe que el Señor está pronto a venir por su iglesia, a arrebatar lo que es suyo. Aleluya. Y como Él sabe que Él viene pronto, se ha multiplicado el pecado, se ha multiplicado la maldad y quiere, amados hermanos, ganarse a muchos. Pero Dios constantemente, a través de cada predicación, nos está hablando. Alerta, alerta roja. Mire, hoy que estuvo la lluvia, ¿verdad? Nos mandaban en los teléfonos, alerta, alerta roja. Hay inundaciones, hay deslaves. Pues, amados hermanos, alerta. El enemigo quiere inundarte. El enemigo quiere que tú
ahogarte. Pero el Señor nos está avisando. En aquel día usted no puede decir, no Señor, pero yo estaba allí en la iglesia. No Señor. Es decir, el Señor, palabra te llegó. Te hablé de muchas maneras y no quisiste obedecer. Apartaos de mí, no os conozco. Qué terrible, amados hermanos. Póngase de pie. Alabado Dios, aleluya. Bendito Dios. Mientras los hermanos cantan un canto, le quiero hacer al caballero que nos visita en esta noche. ¿Usted ya conoce del Señor? ¿Usted quisiera conocer a este Dios grande y poderoso, al que transforma y cambia las vidas? Esta verdad es la mejor verdad que le pueden decir a usted. ¿Usted quisiera aceptar al Señor en esta noche? No hay nada misterioso. Lo único que usted tiene que hacer es decirle, Señor, te entrego mi vida, perdóname por todos mis pecados, y lo único que nosotros vamos a hacer por usted es orar. ¿Usted quisiera hacerlo? Pasen esta noche, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. El pastor va a estar orando por usted. Mientras los hermanos, aleluya, aquí, ahí. Alabado Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Padre, aquí estamos tus hijos, Señor, delante de ti, mi Dios. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a poder vencer en tu nombre, Señor. Padre, mira, Dios mío, este caballero, Padre de la gloria, Señor, que ha sido tocado por